Feliz sábado a todos. Bueno estar con ustedes esta mañana. Para mí, no esperaba. Les voy a contar algo antes, no sería la introducción del sermón, pero una lección que yo aprendí cuando escuché a un pastor, no en una predicación, en una reunión administrativa, y eso lo tuve para mi vida y lo pongo en práctica y me ayuda mucho en mi vida. Él contó que tenía una reunión, llegó en Río de Janeiro, era un administrador, y tenía una reunión que no podía faltar. Él era el secretario de la Unión Sur brasileña en ese tiempo, y cuando llegó el tránsito se paró totalmente, y estaba en taxi, no podía avanzar más, le faltaba poco tiempo para llegar allá. Y él dijo una cosa: nunca se detengan en el problema o pierdan el tiempo en el problema. El tiempo y la mente se concentran en la solución. Él buscó una solución en su mente, ¿cómo salir de ahí? Y de repente tuvo una idea, se salió del taxi, pagó, y de repente él veía que pasaban los motoqueros, se dice, de las motos. Pasaba, y paró uno y dijo: mira, tienes que me llevar a tal lugar así, así. Y dije: bueno, sube. Y lo subió y llegó a su reunión. ¿Tá? Nunca más me olvidé de eso. Entonces, cuando surge un problema en tu vida o alguna situación, concéntrate en la solución y no en el problema, porque eso, por estarnos en el problema, nos pone mal emocionalmente, nos pone mal. ¿Ah? Ahora, ¿por qué cuento eso? Ayer yo estaba en un lugar donde teléfono, nadie. ¿Ah? Internet solamente para los pastores, gracias a Dios. Vi un correo electrónico, Aerolíneas Argentinas, se canceló su vuelo, el vuelo del pastor Daniel Ponce, que ayer llegaría a las 13:30. Y en eso entro en contacto con él también ya conmigo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una hermana, no lo veo acá, que es Patricia, que trabaja ahí en la cárcel, me dijo: pastor, un paro nacional. Yo no sabía de nada. Un paro nacional, tal. ¿Y ahora? Buscar ¿qué? La solución. La solución. Y me vino tantas cosas en mi mente. Yo dije: me voy. Dije: pastor, primera cosa, un colectivo, Córdoba-Neuquén, feriado, todo lleno. Después dije: no, de alguna manera usted va a llegar, quédese tranquilo. Yo estaba pensando en ver si conseguía un otro así, que le gusta manejar y viajar como yo, y irme a Córdoba a buscarlo. Yo lo voy a hacer eso. Me salía de allá donde estaba, en Bariloche, en Villa Langostura, me venía acá, me iba a buscar. Estaba pensando en eso. Y buscando soluciones, o que consiga un colectivo hasta Santa Rosa, y de aquí para Santa Rosa sería más fácil. Pero abrió otro problema. Él estaría predicando hoy de mañana acá. Y Miguel me dijo: pastor, Miguel me dijo así: pastor, tiene que conseguir un predicador. Y empecé a llamar uno u otro al viernes a la tarde, y nadie te acepta. Y entonces nos tiene que estar explicando: no, pastor, está muy ahí, está. Alguien tiene que predicar. Bueno, entonces, solución: venirme. Me fui por un colectivo. Los colectivos estaban todos llenos. Conseguí un 9:30 de la noche y llegué a las 3 de la madrugada acá en la terminal. Y Miguel, gracias Miguel, que me buscó ahí, ¿tá? Y llegamos, estamos acá hoy para poder predicar. Y si el pastor, que ahora consiguió un vuelo para Bariloche, donde hay 2 hermanos que ya lo fueron a buscar, a las 8:38 ya estaba en Pedra Águila, él llegará para empezar el seminario del Apocalipsis. Si él no llega a tiempo, yo tengo que empezar, ¿verdad? Entonces, ahí está la solución.
Y gracias a Dios que siempre Dios da las soluciones. Y sabe que no estoy tan así, porque yo me escapé de dormir en carpa. Me escapé de ayer una helada tremenda. ¿Ah? Me escapé de comer una comida pura harina, ya me estaba haciendo mal. De bañarme en un baño colectivo. ¿Ah? No, me escapé de varias cosas. Entonces en ese punto, está bueno. ¿Ah? Porque me iba a quedar hasta el lunes ahí con los chicos. Y ahí ya me regresé antes y tenía una buena excusa para eso. Nadie podía impedirme, tuve que pedir permiso para ver. Entonces, ¿Dios qué es? Dios es bueno. ¿Tá? El problema del pastor Daniel Ponce me ayudó mucho también a mí, mi situación. Bueno, vamos para Mateo. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer. Y por lo menos de acá sacar 3 grandes lecciones. ¿Va? Mateo capítulo 17. Y viendo acá, veo bastantes rostros nuevos acá. Este matrimonio lo estoy viendo la primera vez. Javier ahora está con su esposa al lado. Viajé el jueves, por eso no fui el viernes, y quería llamar y me olvidé de llamarlos, por eso que no fui, porque tuve que viajar. Y otros rostros por acá que veo ya. César ya lo conozco y todo más, pero otros nuevos que llegan acá. Bienvenidos. Mateo 17, versículo 1 en adelante dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Jesús, después que dijo que iría a morir, 6 días después, él agarra 3 discípulos de él: Juan, Pedro y Jacob, el hermano de Juan, y los lleva a un monte. La pregunta es, ¿por qué Jesús llevó solamente a los 3? ¿Por qué no llevó a los 12? Vamos a recordar que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, Él tenía muchos discípulos que lo seguían. Incluso había mujeres que seguían a Jesús, que lo ayudaban en la vestimenta, en la comida. Pero habían 12 que estaban siempre, continuamente con Él, bien allegados. Y en medio de esos 12 había 3 más allegados todavía: Pedro, Juan y Jacob. Pero entre estos 3 había uno que era más allegado a Jesús, que era Juan, el discípulo amado. El discípulo amado. Y la pregunta es, ¿mas por qué Jesús daba preferencia para algunos y para otros, no? ¿Por qué uno más allegado que al otro? ¿Será que es eso? Recordemos que acá, para se acercar a Jesús, no es de Jesús, la iniciativa de Él, es nuestra iniciativa. Es nosotros que debemos elegir si yo me acerco a Él o me acerco más a Él y me quedo juntito a Él, o quedarme un poquito no tan cerca. Yo elijo eso. Y fue lo que pasó con Juan. Juan eligió, jovencito, el más jovencito de todos, eligió estar muy cerquita a Jesús. Dice que muchas veces se reclinó su rostro en el pecho de Jesús, como si fuera un hijo, y estaba junto a Jesús. Entonces depende de nosotros de acercarnos a Él. Unos están más cercas y otros más cercas todavía. Y Juan era uno de ellos. Pero una cosa muy interesante: Juan murió con casi 100 años. 100 años. Murió en una isla, en Patmos, solitario, tomado como loco. Escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis.
que el pastor Daniel Ponce lo va a hacer el seminario esta semana. Murió así, solo, viejito, ya edad avanzada, en una isla, de una manera así, ¿cómo vea? Solito, murió solo. Una cosa yo aprendí, cuanto más cerca de Jesús, más responsabilidad Él nos da. Más responsabilidad Él nos da. Por eso no es solamente querer acercarse a Jesús, pero acercarse consciente de que Él nos da una gran responsabilidad o nos va a dar una gran responsabilidad. Y hay personas que no quieren la responsabilidad, quieren solamente quedarse cerca y por eso no logran acercarse más, porque no quieren asumir la responsabilidad. La gran responsabilidad de Juan era muy grande, ¿sí o no? ¿Cuál era? Era escribir el último libro de la Biblia, revelar a Jesús para nuestros días, ¿sí o no? ¿Ah? Y por eso que estuvo que allá, estar solo en una isla. Cuanto más me acerco a Jesús, más responsabilidad Él me va a dar. Yo conozco personas que no quieren responsabilidad y por eso no se acercan a Jesús. Bueno, la Biblia dice así, versículo 2 en adelante: allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús les acercó y los tocó, y les dijo: levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Después continuamos. Miren, estaban ahí. Y si hay una experiencia linda que puede haber y que tuvieron, fue Pedro, Jacob y Juan, porque ellos tuvieron el privilegio de ver 2 grandes profetas, 2 grandes hombres de Israel. Moisés representaba a los que pasan por la muerte y resucitan y se van al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Y Elías representa a los que no van a morir y que cuando Jesús venga se van así como están, no pasaron por la experiencia de la muerte, ¿verdad? Con otro cuerpo lógico, se van a vivir con el Señor en el cielo. Y estos 2 grandes hombres del pueblo de Israel se aparecieron ahí. Y todavía más, escucharon la voz de Dios, del Padre. Es una experiencia maravillosa, fantástica, que muchos desean, de acercarse a Dios y tener una experiencia profunda con Dios, y quien sabe que Dios se manifieste en su vida. Y muchos desean esa manifestación de Dios en su vida de una manera así muy particular. Pero hay una cosa a aprendernos acá. ¿Qué Pedro dijo? Señor, qué bueno estar acá. Es bueno, es bueno. Es bueno estar en la presencia de Dios. Es bueno. Pero cuando estamos en el monte, en comunión con Dios, nunca nos olvidemos de las planicies. La hermana Guay habla sobre eso. No debemos quedarnos solamente orando y buscando a Dios. Debemos salir para la misión. Hay una misión
Pedro dice así, qué bueno estar acá. En otras palabras, yo no quiero más salir de acá. Vamos a hacer acá un lugar para nosotros vivir acá. Estamos en la presencia de Elías, de vos y de Moisés, Señor. Vamos a quedarnos acá. Es lindo eso, pero no es solamente quedarnos ahí. Hay siempre una misión. Hay una misión. El que quiere quedarse solamente cerca de Dios y no quiere una misión que Dios le dio, no logra, escuchen lo que voy a decir, no logra ver las manifestaciones de Dios en su vida. Y por eso que están buscando, pero ¿cómo Dios no se manifiesta? ¿Y por qué yo no veo la mano de Dios? ¿Y por qué Dios no interviene, como acabamos de ver este chico, de esa manera en la facultad, que empezaba ahí esa carrera? ¿Por qué yo no veo eso? Porque yo tengo que estar ¿qué? En la misión. ¿Quién está en la misión? Prueba, experimenta las intervenciones de Dios, prueba la mano de Dios y tiene experiencias con Dios. Pero el que quiere solamente estar orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia y no asume la misión que Dios les da, no tienen experiencias lindas con Dios, porque las mejores experiencias están en el campo, en la misión. ¿Está bien? ¿Ah? Entonces Dios te dio una misión. A todos nosotros nos dio una misión. Y esa misión que nos da es para probar sus manifestaciones en nuestra vida. Es para ver Él se manifestando a través de la misión. Bueno, Jesús les dijo, mira, no cuenten a nadie antes que yo me muera. Y el versículo 9 dice así, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino lo que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y aquí se aclara las palabras, ¿no?, de la profecía que vendría primero Elías a abrir el camino para el Mesías, Juan el Bautista. Continuamos un poquito. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Mi hijo es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar en vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémoslo acá. Bueno, miren, aquí la Biblia nos dice, pero el libro de Deseos de las Naciones, las gentes, dice, Elena White dice, que cuando Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacob al monte de la transfiguración, se quedaron los 9. Y ella dice, ¿cómo se quedaron ellos, los 9 discípulos? Andrés, Tomé y los otros más. ¿Cómo se quedaron? ¿Saben cómo se quedaron? Con envidia. Y se preguntando, ¿por qué Él llevó a los 3 y a mí no? ¿Saben que eso ocurre dentro de la iglesia? ¿Por qué fulano fue electo y yo no? ¿Por qué él y yo no? Y genera una envidia dentro de la iglesia, no en el ámbito solamente dentro de la iglesia, digo, en el ámbito, hasta en el ámbito pastoral ocurre eso. Uno es electo para una responsabilidad mayor
Y el otro, ¿y por qué yo no? ¿Qué pasó? Si yo también soy bueno, yo lo sigo también. Es lo que pasó con ellos. Quedaron con envidia y comenzaron a pensar, ¿por qué los eligió a ellos y no me eligió a mí? ¿Qué de bueno ellos tienen mejor que yo? Y empezó ahí, entre ellos, así unas conversas, unas charlas, y estaban insatisfechos con la actitud de Jesús. ¿Cómo demoran? Ellos están ahí, al otro día, y aparece este hombre con su hijo, y este hombre les pide a ellos que lo sanen, y dice que ellos empiezan a orar, ellos empiezan en el nombre de Jesús, como le había enseñado, para que este chico, el demonio lo dejara y él se sanara, hubiera ahí una liberación. Y oraban y pedían y nada ocurría. Y los fariseos y los líderes y la gente del pueblo, viendo esta situación, empezaron, ¿saben qué? Como hay hoy también, comenzaron a burlarse y empezaron a poner, a decir frases o palabras que ellos ya no estaban bien por esto todo que había pasado con los 12. Y ahora empezó a entrar duda en la mente de ellos. ¿Será que es Jesús realmente? ¿Es el Mesías? ¿Será que es Él? Porque ya nos abandonó, nos dejó. Y ahora nosotros estamos orando en nombre de Él. Para no pasar vergüenza, este hombre nos trajo acá y estamos orando y pidiendo en nombre de Él y nada pasa. ¡Wow! ¿Será que es Él? Y los fariseos, usados por el enemigo y las otras personas, empezaron a contribuir con eso. Empezaron a pensar que Jesús no era realmente el Mesías. Entró la duda. Qué importante y qué gran lección nosotros podemos sacar de acá. Primero, cuando estamos en la misión, miren lo que le voy a decir, no podemos estar nos envidiando o pensando o deseando cosas que no mantengan la unidad y la comunión. Una iglesia, ella desarrolla, una iglesia, ella se hace fuerte con dos cosas, con comunión y misión. Si hay solamente comunión y no misión, si hay solamente misión, como muchas van solamente en la misión y no van a la comunión, y van a la misión porque buscan alguna posición, algún reconocimiento, algo, por eso van solamente a la misión y no a la comunión, pasa eso. Entonces, cuando estamos solamente, podemos estar en la misión, mas sin comunión con Dios y entre nosotros, pasa eso. Y algunas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace más en nuestro medio o en mi vida? ¿Por qué? Porque yo estoy, ¿qué? No estoy buscando la unidad, estoy buscando mis intereses propios. O que las cosas salgan como yo quiero. ¿Cómo es difícil? Yo tengo una iglesia que hay una dificultad tan grande de construir, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos, uno quiere de una manera, otro quiere de otra manera. Cada uno quiere de su manera. No entra en un consenso para hacer las cosas. Es difícil trabajar así. Una iglesia que no está enfocada en una cosa solamente, y uno quiere de una manera, otro de otra, ella no avanza. Y no es la bendición de Dios, Dios no se manifiesta, Dios no puede obrar ahí. Y por eso no obró en la vida de estos 9 discípulos. Y por eso que pasaron la vergüenza que pasaron.
¿Entienden eso? Entonces, es un momento de reflexionar. Señor, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida, a través de mi vida, pero ayúdame a no envidiar o a poner palos en las ruedas. Esta frase yo la aprendí acá y no la olvido más. Palos en las ruedas. Ayúdame a no poner palos en las ruedas en tu iglesia. Que las cosas no sean como yo quiero, pero como tú quieres, o como la mayoría quiere. Ayúdame en ese sentido. Bueno, ¿qué pasó? Jesús llega y encuentra todo esto pasando ahí. Él llega, y ¿saben cuando las personas hablan mal del otro? Cuando, ya me pasó eso. Yo llego así, todos se quedan mudos. Y de a poco se ve que empieza en ese momento otro tipo de conversa. Y se nota. No sé si habla mal de, si estaba hablando mal de mí, que sea, ¿no? ¿Va? Pero pasa, se nota. Y ellos hicieron eso, todos estaban hablando mal de Jesús, o pensando mal de Jesús en ese momento, y Jesús aparece con los tres en ese momento. Hasta el hombre que había llevado su hijo para ser sanado, él ya estaba dudando de todo, estaba desesperado, no quería saber de esa situación, de ver su hijo sufriendo. Entonces estaba buscando a Jesús de manera, hasta él. Pero él, cuando él ve toda la situación, ¿qué él hace? Él toma una actitud. Él va y busca a Jesús. Dice: mira, lo traje a mi hijo, que es así, lunático, el fuego y el agua. Lo traje para sus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. ¿Y qué Jesús dice? Oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. ¡Wow! Y ahora entienden por qué está hablando de generación incrédula. Ahora están entendiendo por qué perversa. Porque eran muy buenos actores. Parecía que estaba todo bien, pero en la mente de ellos había duda, había tantas cosas contra Jesús. Y de esa manera querían que Jesús se manifestase en medio de ellos, sanando a ese chico. ¿Entienden eso? Entonces Jesús dice: generación incrédula, porque el creer no es el intelectual, el creer es no dudar, es tener la seguridad de que Él está acá con nosotros. Y perversa, incrédula y perversa. Y continúa la historia, aquí terminamos. Dice así, en el versículo 18, ¿no? Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostarda, diréis a este monte: pásate de acá allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Wow, mira la respuesta de Jesús. Primero ellos se quedaron amargos, estaban llenos de vergüenza, y le van y le preguntan a Jesús. Todavía tienen esa capacidad de hacer esa pregunta: ¿y por qué que nosotros en tu nombre queríamos echar ese demonio y no nos echamos? No reconocen su situación, no aceptan de que ellos estaban llenos de dudas, de incredulidad de la persona de Jesús. No aceptan eso. No, ellos simplemente dicen, le cobran a Jesús: ¿por qué nosotros en tu nombre no podemos hacer? ¿Qué pasa con nosotros? No hay la humildad entre ellos, los 9. No reconocen su condición que ellos se encuentran. ¿Qué Jesús les dice? Que eran hombres de poca fe. No se muestra eso claramente en la Biblia. Elena White amplía y dice, ¿no? Porque ellos dudaban, ¿por qué Jesús nos los llevó? Y empezaron a escuchar cosas de los otros. No, ese Jesús no es el Mesías, los está engañando, eso es un falso profeta. Y empezaron a aceptar eso. Como hoy hay. ¿Cómo las personas
fácilmente escuchan lo que no es verdadero y le mandan mensajito para todos lados. Esos días apareció una que se decía profeta en Puerto Rico. Pastor, escuche. Una me mandó unos 30 audios de esa mujer. Logré 3 escuchar nomás, después no más. No conseguí más escuchar. Y tal, pero está hablando. Y dijo así, yo escuché todo, pesquisé todo, está todo ahí y estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Lo firmo abajo. Después se ve que no hay nada de eso. Ahora poco, uno que dicen que pastor no es pastor, dijo que empezó el 23 de septiembre el juicio de los vivos. Y el hermano White dice así, y él saca fechas así, para llegar a esa fecha. El hermano White dice así, nadie sabe cuándo va a empezar el juicio de los vivos. ¡Wow! Pero para esas cosas nosotros somos fáciles. Para creer en la palabra de Dios, donde Él dice, ni el día ni la hora, ¿va? Velad nomás. Para eso no lo creen. Pero para esas cosas, rapidito se mueven las cosas. Y por eso Jesús dice, incrédulo, generación incrédula y perversa. En el sentido que, no pervertido, nosotros ya pensamos que pervertido es que está allá, que haciendo cosas perversas. No, en el sentido de que perverten la palabra de Dios. En ese sentido, de pervertir la palabra dice una cosa y lo perverten a otra. Ese es el problema. Y por eso hay poca fe, porque no creen en mi palabra, prefieren creer en la palabra del engaño, mezclado con la verdad. El engaño, un poco de engaño con mucho de verdad. Y ahí están. Por eso que Él dice, poca fe, no creen en mí y mi palabra, porque fe es creer en la palabra de Dios. Lo que Él dice yo tengo que creer, y no es buscar otras cosas para creer, o otras personas para creer. Yo tengo que creer en la Biblia, en la palabra, en las profecías y listo. No más que eso, fuera de eso, no hay más. Bueno, por eso les dijo, poca fe. Y después les dijo una cosa muy interesante. Esta casta, estos demonios, solo salen con ¿qué? Ayuno y oración. Y yo aprendí una cosa. Ya hace unos 11 años, que esto es una verdad. No hay iglesia que avanza. Yo no estoy hablando acá de número de miembros, estoy hablando de avanzar en el todo. Y principalmente en la vida espiritual, si no es una iglesia que ora y que ayuna. No hay. Pueden decirme varios métodos y varias formas de trabajar como iglesia. Todo es en vano si no hay oración y ayuno. Increíble, pero es una verdad. Y Dios obra cuando una iglesia es así, unida en oración, y ella con un propósito de ayuno, no ayuno para, como me dicen, pastor, estoy ayunando para que Dios me consiga un novio. No, por favor. O sea, no es para esas cosas. Ayuno es espiritual. Ayuno es algo espiritual. No es así para conseguir algo, como decir, haciendo un sacrificio. No estoy comiendo nada porque Dios me va a dar. No es eso. Ayuno es para el cuerpo, estar preparado para recibir más del Espíritu de Dios. Y lo hace a través de ¿qué? De la oración y de la palabra. Es eso. Una iglesia que va así, ella avanza. Dios nos está dando la oportunidad esta semana, como iglesia, de venirnos a partir de hoy hasta el próximo sábado y a buscarnos traer nuestros familiares y amigos. ¿Ah? Porque una cosa yo digo, una iglesia, la gente viene
no por la promoción que hacemos. La gente viene por la oración que hacemos, porque ponemos el corazón conectado con Dios para que Él haga y Él traiga a las personas. ¿Tá? Entonces Dios nos da la oportunidad hoy de decir, unamos en oración, entremos en la misión, traigamos las personas para que Dios pueda en esta semana hacer grandes obras en nuestra vida como iglesia y en la vida de las personas también. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, nos enseñaste que cuanto más nos acercamos a ti, más responsabilidad nos das. Pero también al mismo tiempo experimentamos y probamos grandes manifestaciones tuyas en nuestras vidas. Nos enseñaste que que fe no es algo racional, que fe es creer en tu palabra. Lo que dices es eso, creer en tu palabra. No porque muchas veces vemos que tú te alejas, o aparentemente te alejas, o las cosas no nos salen como nosotros queremos dudar de ti. Por lo contrario, debemos firmarnos más. También, Señor, nos dices que nosotros debemos cuidar a no pervertir tu palabra y no sermos incrédulos de poca fe. Por lo contrario, estar arraigados a ti en oración, en ayuno, en busca de tu persona, para ir a la misión, para que tú puedas hacer tus obras y no nosotros, para que tú puedas aparecer y que la gloria sea tuya, no ninguno de nosotros. Nosotros no hay mérito ninguno en nosotros. Todo está a ti, Señor, todo pertenece a ti y todo tú lo haces. Nosotros no somos nada y no hacemos nada. Tú eres el maravilloso, el grande y el poderoso, y por eso confiamos esta semana en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.